Bueno, entonces, hoy vamos a ver cultura organizacional, que esto es un subtema dentro de lo que es organización, pero más específicamente, cómo es que las personas adentro de la organización funcionan, cómo es que éstas operan y qué es lo que se espera de ellas. ¿Ok? Em, Como habíamos dicho, la organización es el conjunto de personas que se reúnen con el fin de lograr un objetivo en particular, ¿no? Pero en la parte de lo que es cultura organizacional, estamos viendo de cuál es la naturaleza de la organización. ¿Por qué a las personas les gusta hacer las cosas de cierta forma? Em, ¿Qué forma es esa? Em, ¿Por qué se visten de cierta particularidad? Y pues, ¿cómo es la relación interna de conversación, de forma como se tratan, cuál es el respeto, cómo definen pues la normalidad de su operación. Em, y también va dentro de todo esto los procedimientos y el lenguaje. Pero vamos a entrar más a fondo más adelante sobre esos temas. Entonces, hoy vamos a ver de una perspectiva la cultura organizacional, qué es lo que nos ayuda a identificar. Y es la integración de las personas dentro de esta cultura. Entonces, la cultura organizacional tiene un sistema de significados y creencias comunes. Se supone que todos los empleados comparten estos ideales porque son miembros de la organización y de cierta forma pues se espera que estos van a actuar con esta creencia de valores. Vaya, por ejemplo, si usted trabaja para Tigo, se espera que su comportamiento dentro del ámbito laboral va a ser adecuado a la atención o la relación del cliente que esta empresa pues espera de usted. Muchas veces sucede que, digamos, usted ya no solo es un miembro que labora ahí, sino que la empresa considera que su comportamiento es una parte de la imagen corporativa que ésta tenga hacia la sociedad. Es decir, cómo usted actúa cuando está con su uniforme, cómo usted trata a las personas, cuál es su actitud, es parte de esta percepción. ¿Ok? Em, Dentro también de lo que es la cultura organizacional, podemos definirla, es la forma de cómo hacen las cosas aquí, o sea, dentro de esta organización. Y son los valores, los símbolos, algunas prácticas en particular que distinguen pues nuestro funcionamiento y nuestro comportamiento dentro de esta organización. Em, Dentro de estos tres componentes, pues está lo que es la percepción, o sea, cómo nos miramos de afuera hacia adentro y cómo nos miramos de hacia adentro hacia afuera, ¿no? Cómo miramos nosotros al cliente y cómo el cliente nos observa a nosotros. Em, Ese es el componente de percepción en el sentido de que el cliente va a tener una idea de que pues tenemos que ser personas correctas. em, por ejemplo, nuestro funcionamiento tiene que seguir cierto patrón. Entonces, esa parte. Em, También la cultura es algo parte de la estrategia que las empresas implementan. Y la última es em, las costumbres y pues, no miro, la forma descriptiva de cómo nosotros podemos identificar la organización, ¿no? Y las costumbres en el sentido de cómo es los colores de la empresa, cuál es el logotipo. Algunas empresas tienen una mascota y pues esta es relacionada con la cultura de la organización. Em, este tema medio lo miramos, que es las culturas fuertes versus las culturas débiles. Entonces, las culturas fuertes son aquellas que los valores están bien establecidos dentro de los empleados. Y de alguna forma u otra influencian la actuación de los miembros de la organización. Y esto es más relacionado con la atención al cliente. ¿Cómo es que ellos logran
convencer que el consumidor se trate de cierta forma y pues esto ayude a que los componentes de la actuación sean íntegros. Em, y algunos de los factores, cómo podemos nosotros identificar una buena cultura o una cultura fuerte, son los siguientes. El primero es el tamaño de la organización. El tamaño, digamos, si vamos a una organización que solo tiene 5 empleados, la cultura posiblemente no sea muy fuerte. ¿Qué queremos decir? Entre más grande la organización y más personas estén convencidas con los valores y los ideales de la organización, así como la visión que ellos tienen, entonces más fuerte va a ser esa cultura. Obviamente podemos ir a una empresa donde hay muchas personas, como una maquila, por ejemplo, donde no están identificados con ninguno de los valores de la organización, pero por necesidad hacen la función. Laboran dentro de la organización simplemente por un beneficio personal. Em, También otro factor es la antigüedad de la organización. Esto tiene más que ver con la historia de cómo esta empresa fue formada, cómo esta empresa pues ayuda a la sociedad, cómo logra mantenerse relativamente importante, no solo para los empleados, sino que también para el cliente. Em, una empresa que tiene muchos años de operar, por lo general tiene una imagen positiva ante sus clientes. Otro indicador de una cultura fuerte son el índice de rotación. Eh, Cuando tenemos muchas personas que están renunciando a la empresa, esto es un índice muy preocupante y por lo general, si una persona renuncia es normal, sucede. Pero si 5 o 10 personas están renunciando por mes, entonces ya talento humano tiene que tomar cartas en el asunto porque hay algún factor que está afectando el ambiente laboral. Y entonces aquí puede ser ya desde la actuación de un jefe, cuál es el trato de la organización hacia los empleados, pueda que sea una cuestión salarial, o las oportunidades de trabajo en la competencia. Todos esos componentes son parte de la rotación de los empleados. Si tenemos una empresa que tiene poca rotación, o sea que em, muy difícilmente se va un empleado de la empresa, es un índice muy bueno para una cultura fuerte. Em, También está lo que es la fortaleza de la cultura original, es decir, qué tan distinto es la empresa comparado con la competencia. Vaya, miremos y comparemos Little Caesar, Pizza Hut, Domino's, todos de alguna forma tienen la misma cultura. Obviamente tienen diferentes colores, el producto es casi similar, entonces podríamos decir que no hay una gran distinción de esa cultura original. Pero vaya, si nosotros ponemos en esta mezcla, tal vez ¿quién podría ser un buen ejemplo? Em, Power Chicken, que de una forma u otra es una cultura original, porque sus productos se supone que son más saludables, tienen un sabor más similar a nuestra cocina hondureña. Entonces, pueda que tenga una cultura más original comparada con las comidas rápidas. Ok. Y el último indicador de una cultura fuerte es la claridad de las creencias y valores culturales. ¿A qué nos referimos? Si digamos, nosotros trabajamos para una empresa sin fines de lucro y esta se dedica a plantar árboles y usted mira que uno de los empleados pues está dañando las plantas, ¿cuál va a ser la imagen del resto de la organización? Que pues no están inculcando los mismos valores en todos los funcionarios. Entonces, obviamente, no hay una claridad de cuál es la visión que la empresa tiene o la organización tiene para sus empleados. Entonces, hay algo que no está bien, ¿no? Em, También, otro componente, vaya, si el negocio se dedica solo a generar dinero,
entonces el producto por lo general es de mala calidad o es una calidad inferior con el objetivo de vender más unidades. Eso obviamente pues es un componente em, difícil de comprender, eh, porque todo negocio quiere generar ganancias, pero algunas empresas no solo se dedican a generar ganancias, sino que también a proveer un buen producto para el consumidor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, si estamos empezando una empresa nueva, crear una cultura fuerte a nuestros empleados? Em, bueno, el inicial y el más importante es establecer una buena visión y una misión. El día de hoy no vamos a entrar en tanto detalle en cuanto a qué es una visión y una misión, porque más adelante vamos a tener una clase solo dedicado a este tema en particular y cómo vamos a comparar algunas de las empresas, cómo han evolucionado su visión y su misión. Entonces, miremoslo de una perspectiva un poco más ligera. La visión establece qué es lo que quiere lograr la empresa hacia futuro. Entonces, si digamos, eh, queremos vivir en la luna, y yo sé que este ejemplo va a ser un poco descabellado, pero miremos el ejemplo. Si nuestra visión es poder vivir en la luna, entonces nuestra misión van a ser todas las cosas que se requiere para que nuestra visión sea realidad. Entonces dentro de nuestra misión sería que vamos a buscar cómo generar oxígeno en el espacio, los cohetes, todos los componentes que sean necesarios para nosotros poder llegar y vivir en la luna y crear un hábitat en la luna, porque esa es nuestra visión como empresa, ¿no? Entonces, resumen, visión es lo que la empresa desea lograr y misión es lo que está haciendo hoy para lograr esa visión. Em, entonces, los dos componentes ayudan a forjar que las creencias de los empleados estén bien establecidas con la visión que tenga la empresa. Em, Otra forma de cómo podemos crear lo que es la cultura organizacional es a través de las cosas que han sido anteriores y las que vamos a hacer y que se están haciendo hoy. Eh, que eso es lo que nos va a diferenciar de por qué nosotros estamos haciendo las cosas un poco distintas. Pueda que nuestro enfoque está en atender bien al cliente, pueda que haya otros componentes de cómo nosotros nos miramos como empresa y cómo queremos tratar a nuestro cliente, que es un componente importante, entre otros que podemos observar. Em, Otro importante es el comportamiento de los jefes en relación a sus empleados. Muchas veces lo que sucede es que el jefe es el que da la pauta de cómo debe ser el trato al cliente, cómo debe ser el trato entre empleados y cómo se deben de dirigir al jefe. Me voy a poner yo en el puesto de jefe como su profesor. Muchos de ustedes cuando me saludan o hablan conmigo me mencionan como licenciado. Entonces, la cultura organizacional de nuestra clase es un poco basada en el respeto que ustedes tienen hacia mí. Entonces, yo como jefe de la clase tengo que compartir pues respeto hacia ustedes. Por lo mismo, incluso soy cordial, digo buenas tardes, buenas noches o la condición que sea necesaria para iniciar pues lo que es la clase. Entonces ese comportamiento que yo establezco, también ustedes me lo establecen de regreso. Es algo que es parte de nuestra cultura. Em, También existe pues que la cultura organizacional se puede transmitir a los nuevos empleados y eso es a través del entrenamiento o la inducción que ustedes reciben cuando iniciamos un empleo nuevo. También existe lo que es la socialización, o sea, cómo nosotros compartimos con nuestros compañeros de trabajo. Y más adelante voy a poner varios ejemplos claros de cómo nosotros compartimos la cultura organizacional. Em, pero nuestros compañeros de trabajo nos ayudan también a adaptarnos a una nueva organización y cómo debemos de comportarnos dentro de la misma. Em, Incluso nosotros vamos a cometer errores
y muchas veces otros compañeros de trabajo nos van a mencionar, hey, cometiste un error, las cosas no se hacen así, se hacen así. Ok. Em, como mencioné, entonces, otra forma en cómo podemos compartir la cultura organizacional es a través de anécdotas. Muchas veces sucede que nosotros no sabemos dónde vamos a ir a almorzar y no sabemos dónde está establecido, porque no está en ningún manual, no nos dicen de unas a primeras cuál es el lugar indicado para poder ingerir nuestros alimentos. Pero muchas veces sucede que los compañeros de trabajo nos dicen, miren, ahí hay una pulpería, vamos nosotros comemos en la oficina, o por lo general nosotros vamos a un piso superior o abajo, que, que es donde nosotros podemos ingerir nuestros alimentos. Y eso sucede que también muchas veces ustedes van a encontrar que algunos negocios o empresas al lado hay una caseta o hay un negocio o un restaurante donde, o un expreso americano, donde los empleados de ese mismo restaurante ya conocen a todos los empleados del negocio y incluso tienen pláticas, se saludan, incluso ya le conocen las preferencias. Todo eso es parte de las anécdotas y pues de la forma en que nosotros compartimos nuestro conocimiento a nuestros compañeros de trabajo. Dentro de todo esto también existen lo que son los rituales. Algunas empresas a fin de mes pues le celebran los cumpleaños a las personas. Entonces normalmente compran un pastel y lo comparten con todos los empleados o con los miembros de la área. Entonces eso es parte de los rituales que pueden establecerse para generar pues armonía entre todos los compañeros de trabajo. Otra actividad que es muy normal es tener una reunión, ya sea al principio o al final del día, con la idea de que puedan compartir algún conocimiento o alguna situación que está sucediendo dentro del el día laboral. Em, en particular, les voy a mencionar este ejemplo. Yo sé de los restaurantes Wendy's que ellos tienen un cántico. Y entonces cuando tienen un momento que es normalmente en la mañana, están más tranquilos, ellos se reúnen y empiezan a hacer su cántico y después tienen una pequeña reunión y después empiezan a elaborar. La idea aquí con este ritual es mantener la motivación entre todos los empleados. Em, Otro factor importante también son los símbolos materiales. Y esto es todo lo físico que nosotros podemos captar de la organización, desde el logotipo, los colores que utilizan en el edificio o las sucursales, el uniforme, la forma en cómo ellos se transportan, pueda que utilicen herramientas específicas y todo lo que tenga alrededor de esto que nosotros podemos percibir a simple vista es parte de los símbolos materiales. Como había mencionado anteriormente, también les puede ser la mascota que ellos tengan. Por ejemplo, si yo les menciono cuál es la mascota del castor, Don Castor, yo sé que todos ustedes saben quién es, o muy probablemente saben. Em, También el lenguaje que se utiliza dentro del ambiente laboral eh, es parte de la cultura. Y esto es las abreviaturas, el lenguaje técnico que un empleado a otro va a entender, pero una persona que no es parte de la organización no va a saber qué significa. Y esto puede ser un procedimiento o una actividad. Y ustedes ya saben la abreviación y pues hacen la actividad, ¿no? Vale, les voy a poner el ejemplo. Si ustedes no han trabajado en una farmacia, ustedes conocen a las medicinas como pastilla. Pero mientras usted vaya a una farmacia y usted dice, mire, yo necesito un ibuprofeno. Entonces le dice un empleado a otro, pues él quiere un ibuprofeno en cápsula.
O sea, nosotros no usamos la palabra cápsula. Mientras que si estamos en el ambiente de farmacias y médico, esa es la palabra que vamos a utilizar para definir pues una pastilla. Y así hay muchas otras frases que se pueden utilizar en el ambiente laboral que son muy específicas, y pueda que solo sean de una empresa en particular. También hay muchas cosas que internamente se discuten que nosotros como personas normales, como clientes, no conocemos. Como había mencionado anteriormente, los gerentes tienen una gran influencia en, pues, en el funcionamiento de la empresa. Y esto afecta lo que es lo que nosotros conocemos como ambiente tóxico. Em, los jefes son los que realmente crean la incertidumbre en este ambiente. Empiezan a establecer ya sea medidas que salen de lo normal, empiezan a generar pues dudas entre los empleados. También se empiezan a hacer muy complejo el entorno, ya sea que agregan funciones que antes no existían o ponen reglas nuevas. Todo eso pues va a afectar pues el ambiente laboral. Imagínense que yo les compartí un calendario de clases para el mes de septiembre y octubre. Y de la nada yo diga, no, en medio del morazánico quiero tener clase con ustedes y nos conectamos. Nos conectamos ahorita. Entonces eso los va a cambiar o sea, les va a dar un poco de complejidad con su función normal. Eso va a generar pues un poco de incertidumbre, porque no tenemos algo establecido y es algo nuevo y no es normal, ¿ok? Em, También asimismo el grado de cambios que existen dentro de la organización también afectan cómo nuestra relación entre compañeros de trabajo, así como podemos nosotros interactuar. También si hay mucho favoritismo, eso también afecta el ambiente laboral. Todas esas cuestiones las genera más que todo la gerencia, las personas que están como jefes, eh, y, y eso es resultado de que muchas veces los jefes no tienen el conocimiento de ser buen líder. Em, Solo llegan al puesto por antigüedad y entonces eh, eh, no necesariamente son las razones por qué deberían de llegar a ser jefes. Em, pero esos ya son otros temas. Entonces, hablemos ahora un poco más sobre la diversidad en la fuerza laboral. ¿Y a qué me refiero? Toda organización debe tener diferentes personas. Y esto pueden ser desde las diferencias físicas a las diferencias de pensamiento. Y eso es una pequeña distinción que más adelante la vamos a ver. Em, y esas diferencias que hay entre una persona y otra ayudan a que el ambiente laboral pues tenga más alegría, pues nos comparta, nos permita pues de alguna forma darnos a conocer mejor, nos ayuda a que tengamos ideas distintas y podamos solucionar los problemas de formas distintas también. Em, Vaya, por ejemplo, un capitalino va a tener una actitud muy distinta a una persona de San Pedro Sula. Pueda que los de San Pedro sean más alegres y son los que traigan alegría a la fiesta, mientras que nosotros los capitalinos podamos ser los serios y los que, no sé, se ponen a hacer las funciones y no piensan en boberías, ¿ok? No quiero estereotipiar, solo quiero dar un ejemplo, ¿no? Entonces, uy, me salté un poco. Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer un poco de diferencia entre la diversidad que existe? La primera es la diversidad superficial y es la que mejor conocen ustedes, que este es todo lo que nosotros podemos ver a simple vista. Y esto puede ser género, la altura, nuestro color de piel, el color de ojos, pues alguna particularidad de cómo nos vestimos.
Todo eso que nosotros podemos observar a simple vista es parte de la diversidad superficial. Y luego existe lo que es la diversidad profunda. Y estos son todos los valores, todas las actitudes, personalidades, preferencias laborales que nosotros tengamos. Y pues todos esos componentes vienen a hacernos una persona completa. Pero o sea, vamos a encontrar muchas personas con diferentes pensamientos en el ambiente laboral. Entonces eso también es importante tomarlo en cuenta cuando estamos creando una nueva cultura. Em, Obviamente la superficial fácilmente podemos ver las diferencias. Y también esto incluye la edad, ¿no? Sucede que en nuestro ambiente laboral hay muchas diferencias por el factor de la edad, pero independientemente somos también personas que podemos dar mucho todavía. Mientras que los valores estamos hablando más como la religión que nosotros creemos, si tenemos una actitud positiva, si somos amigables a las demás personas, si somos sociables. Todos esos componentes son parte de lo que es la diversidad profunda. Todo esto pues también nos ayuda a que cuando nosotros tengamos situaciones podamos implementar mejores soluciones. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o duda sobre el tema que hemos visto hasta el momento. Todo claro por el momento, Lick. De mi parte no hay dudas, Lick. Ok, perfecto.